se forman las células de la sangre. Los huesos se pueden clasificar de diferentes formas, los podemos clasificar por el grado de madurez, los podemos clasificar por su forma, inclusive por su estructura histológica. Por el grado de madurez, un momentito, por favor. Bien, por el grado de maduración. Cuando estamos en el vientre de la madre durante el desarrollo fetal, primero toda la estructura que luego se van a convertir en huesos se forman de cartílago. Es como un molde de cartílago para las estructuras óseas. En este caso es cartílago hialino. Conforme pasa el desarrollo del feto, este molde va a ir cambiando y se va a ir convirtiendo de cartílago a hueso y va a ir solidificándose, va a ir mineralizándose. Entonces, el hueso inmaduro es un hueso que todavía no ha terminado de mineralizarse, es un hueso que si nosotros lo doblamos, pues no se va a partir en dos, sino que se va a doblar como un tallito verde que se rompe, pero los pedazos no se separan. A eso le denominamos hueso primario o hueso inmaduro o hueso fetal. Y los huesos son inmaduros aún durante los primeros años de la niñez. Por eso es que cuando los niños se fracturan, sus huesitos no se rompen totalmente y a eso se le denomina fractura en tallo verde. El hueso secundario o maduro es el hueso ya donde la matriz extracelular ya se ha solidificado, ya se ha mineralizado. Te voy a tomar nota de unas ideas. Los huesos también los podemos clasificar de acuerdo a su forma, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los huesos largos, que son los huesos de las extremidades, los huesos cortos, como los huesos de la columna vertebral, los huesos planos, como el esternón, por ejemplo, el omóplato, los huesos irregulares, como los huesitos de las manos o los huesitos de los pies, y los huesos sesamoideos, como la rótula de la rodilla. Ahora, por su estructura histológica vamos a dividir a los huesos en hueso compacto y hueso esponjoso, pero eso no significa de que haya dos huesos diferentes, o sea, que unos sean compactos y otros sean esponjosos. No, estas dos estructuras conviven dentro de cada hueso, o sea, cada hueso tiene una porción de hueso compacto y una porción de hueso esponjoso. En esta imagen que tenemos en su pantalla, hemos puesto un corte de un hueso largo y podemos ver cómo tenemos en la zona periférica el hueso compacto, es toda esta zona de aquí. Esto es el hueso compacto. Y en el centro, estas trabéculas, este entramado que ustedes pueden ver, es el hueso esponjoso. Los huesos largos tienen zonas, tienen partes. Tenemos que los extremos se llaman epífisis, la zona intermedia se llama diáfisis y la zona de unión entre la epífisis y la diáfisis es la metáfisis. Los huesos crecen a partir de una placa de crecimiento, una placa epifisaria de crecimiento, que es una zona cartilaginosa que se mantiene hasta el momento en que termina el crecimiento durante la pubertad. Mientras esta placa de crecimiento exista, la persona puede seguir creciendo en longitud. Ahora, ¿cuáles son los elementos del tejido óseo? Todos los tejidos de nuestro cuerpo tienen dos componentes básicos. Uno es la matriz extracelular, que es la sustancia en la cual se encuentran contenidos todos los elementos que forman el tejido,
y el segundo es el componente celular, es decir, todos los tipos celulares que se encuentran dentro de esta matriz. En el caso del hueso, la matriz extracelular se denominará matriz ósea. Y la matriz ósea del hueso, a diferencia de la matriz de los otros tejidos, es una matriz que está solidificada, está mineralizada y por lo tanto es muy dura. Y esta se estructura o se forma en láminas u hojas, como si fueran paredes que están organizadas de manera paralela unas con otras. Esta matriz extracelular, matriz ósea, tiene dos tipos de componentes. En primer lugar, el componente orgánico, que son todos los elementos orgánicos que han sido sintetizados por las células del tejido conjuntivo, en primer lugar, y luego por las células óseas. Aquí tenemos glucosaminoglucanos, glucoproteínas, etcétera. Y luego está el componente inorgánico, que es la parte mineral de la matriz ósea, la que le va a dar eh, la solidez. Luego el componente celular está formado por 4 tipos de células. Tenemos en primer lugar las células progenitoras o también llamadas osteoprogenitoras, que son las células madre, que van a diferenciarse en todos los demás tipos celulares. Luego tenemos los osteoblastos. Miren, osteo significa hueso, blasto significa joven. Los osteoblastos son células óseas jóvenes que se desarrollan a partir de las células osteoprogenitoras y cuya función es la de sintetizar la matriz ósea, la matriz extracelular. El tercer grupo son los osteocitos. Los osteocitos se forman a partir de los osteoblastos. O sea, los osteoblastos, los osteoblastos cuando maduran, se convierten en osteocitos. Por favor, bloqueen sus micrófonos. Por favor, bloqueen sus micrófonos. Doctora, disculpe, ¿puede volver a repetir? Es que sí, no se sí, escucha. sí. Sí, las células osteoprogenitoras, decíamos, dan lugar a los osteoblastos. Los osteoblastos sintetizan la matriz ósea o matriz extracelular. Una vez que estos osteoblastos han sintetizado la cantidad de matriz ósea que les corresponde, se van a convertir en osteocitos. Osteo, hueso, cito, célula. Son células óseas. Los osteocitos son las células maduras del hueso. Tenemos entonces que estos dos primeros tipos de células van a encargarse de la formación del hueso, ¿no? Estas ya son las células maduras que viven dentro de la matriz extracelular y tenemos un cuarto tipo celular que son los osteoclastos. Los osteoclastos son células especializadas en reabsorber la matriz extracelular. Es decir, mientras los osteoclastos van construyendo, van poniendo ladrillos, los osteoclastos van destruyendo la matriz extracelular y liberando el componente mineral. Para que un hueso esté saludable, tiene que haber un equilibrio en la función de estos dos tipos celulares. Cuando predomina la función de los osteoclastos sobre la función de los osteoblastos, el hueso empieza a desmineralizarse y tendremos osteoporosis. Todo el hueso, estos dos componentes celulares, la matriz ósea y el componente celular óseo, se encuentran revestidos por dos envolturas. La envoltura externa se llama periósteo. Peri significa alrededor, osteo, hueso, alrededor del hueso. El periósteo es una envoltura que tiene dos capas. La capa más externa es una capa fibrosa que ha sido sintetizada por los fibroblastos. Y tiene una capa celular interna que es la que mira hacia la matriz ósea, y en esta capa celular interna encontramos dos tipos celulares: las osteoprogenitoras, que son las células madre, y los osteoblastos, que son las células jóvenes. La capa interna del hueso se llama endostio. Endo, adentro. Osteo, hueso, dentro del hueso. Este endostio es simplemente, aquí ya no va a haber componente fibroso, es solamente el conjunto de células
de células osteoprogenitoras y osteoblastos y también algunos osteoclastos que van a tapizar el canal central de los huesos. En este esquema podemos ver cómo es la estructura histológica de un hueso. Imagínense un hueso largo en el que hemos cortado un pedazo. A ver. Ya. Por ejemplo, supongamos que este es un hueso, ¿no? Bueno, no puedo bien con este. Ya. Hemos cogido, este hueso tiene un canal central, ¿no? Donde se encuentra la médula. Y en este caso hemos cogido un pedacito acá. Este pedacito es lo que podemos ver aquí. Bien, miren, empecemos de afuera hacia adentro. Por fuera tenemos el periósteo, que es la envoltura más externa del hueso. Este periósteo, recordemos que tiene la parte más externa, que es la capa fibrosa, y la capa interna, que mira al hueso propiamente dicho, es la capa celular. Aquí encontramos las células osteoprogenitoras y los osteoblastos. Este periósteo se va a unir al hueso propiamente dicho mediante unas trabéculas de tejido conectivo que se llaman fibras de Sharpey, así como el perrito, ¿no? Sharpey. Esta capa además va a ser atravesada por los vasos sanguíneos que vienen desde afuera. Inmediatamente por debajo del periósteo vamos a encontrar la matriz extracelular mineralizada. Como les dije, esta matriz está solidificada, está dura y está organizada en forma de láminas. Estas láminas de matriz extracelular forman 4 sistemas laminares. Anoten, el primer sistema laminar se llama láminas circunferenciales externas. Estas son las láminas circunferenciales externas. Le dan la vuelta a todo el hueso. Láminas circunferenciales externas. Es el primer sistema laminar. El segundo sistema laminar son también láminas, pero que se han organizado alrededor de un conducto. Ese conducto lleva a los vasos sanguíneos y a los nervios. Estas láminas que se organizan alrededor de ese conducto van a formar unas estructuras que son como cilindros, que se llaman sistemas haversianos. ¿Por qué sistemas haversianos? Porque el canal central se llama sistema de Havers. Estos cilindros también se conocen con el nombre de ostionas. Entonces, el segundo sistema laminar será el sistema de ostionas. ¿Cómo se forman estos canales? Recuerden que hemos dicho que los vasos sanguíneos perforan el periósteo, pero dentro los vasos sanguíneos también necesitan tener canales a través de los cuales discurrir, porque la matriz extracelular es demasiado dura y los vasos sanguíneos no podrían pasar por allí. Entonces se forman unos canales que son largos y que se encuentran distribuidos en forma paralela al eje longitudinal del hueso, y estos se llaman canales de Havers. Y luego hay unos canales pequeños, cortos, que son transversales y que unen un canal de Havers con otro canal de Havers. Estos se llaman canales de Volkmann. A través de este sistema de canales van a pasar los vasos sanguíneos y los nervios, que van a encargarse de la irrigación y la inervación de todo el hueso. Pero estas ostionas no son estáticas. Así como el periósteo tiene una capa celular donde se encuentran las células madre, las células osteoprogenitoras y los osteoblastos, también los canales de Havers están tapizados por células osteoprogenitoras y osteoblastos. Es decir, estas células recubren las paredes de los canales. Y también hay osteoclastos. Entonces, estas ostionas son dinámicas. Todo el tiempo se están formando nuevas ostionas y algunas se están reabsorbiendo. Cuando las ostionas se reabsorben y desaparecen, quedan pequeños rezagos, pequeños pedazos de láminas de ostionas antiguas que se ubican entre las ostionas nuevas. Por ejemplo, por aquí podríamos tener
pedazos de ostionas antiguas, y este sería nuestro tercer sistema laminar, que se denomina láminas intersticiales, sistema de láminas intersticiales. Y finalmente, el cuarto sistema laminar son láminas que le dan la vuelta a todo el canal central del hueso, igual que las externas, y estas de aquí se llamarán láminas circunferenciales internas. Láminas circunferenciales internas. 4 sistemas laminares, repitamos: láminas circunferenciales externas, sistema de ostionas, láminas intersticiales y láminas circunferenciales internas. Hasta allí se ha terminado la porción compacta del hueso. Ahora entramos al hueso esponjoso. En el hueso esponjoso, la matriz extracelular igual se forma en láminas, pero esas láminas ya no van a estar ordenadas como en el hueso compacto, sino que crecen hacia adentro en forma de trabéculas, en forma de ramas que dejan espacios entre ellas. Estas trabéculas van a formar el tejido óseo esponjoso. Y en los espacios que dejen estas trabéculas se aloja la médula ósea, donde se originan las células hematopoyéticas o las células de la sangre. Estas trabéculas están tapizadas en sus bordes por las células del hueso, es decir, las osteoprogenitoras, los osteoblastos. Y los osteocitos se encuentran dentro de las trabéculas. Estos osteoblastos y osteoprogenitoras que tapizan las trabéculas conforman el endostio. Ahora, ya sabemos que los osteocitos en las trabéculas se encuentran aquí dentro de las trabéculas, en espacios llamados lagunas. Pero en el hueso compacto, ¿dónde se encuentran los osteocitos? Cada uno de estos puntitos que ustedes ven acá es una laguna, y en cada laguna hay un osteocito. Aquí se ve más grande el esquema. Tenemos una laguna donde está un osteocito, otra laguna con otro osteocito. Pero los osteocitos son células que tienen muchas prolongaciones citoplasmáticas que se extienden para buscar a otro osteocito y entrar en contacto. Estos canales a través de los cuales discurren estas prolongaciones citoplasmáticas se llaman canalículos o calcóforos. Y tanto los canalículos como las lagunas están ocupados por líquido intersticial. Los osteocitos entonces se encuentran nadando en este líquido intersticial. De esa manera se puede producir la difusión de los nutrientes, porque como ustedes comprenderán, los nutrientes y el oxígeno no podrían difundir a través de una matriz totalmente sólida como es el hueso. Para eso se necesita este sistema de canalículos o calcóforos con un líquido para que tanto los nutrientes como el oxígeno y el dióxido de carbono puedan difundir y llegar a las células o salir de ellas. Esto que hemos visto en un esquema lo podemos ver aquí a la derecha en la parte inferior en un corte histológico. Esta es una ostiona, vemos en el centro un canal central o canal de Havers y las láminas circunferenciales que están alrededor del canal y que forman la ostiona. La ostiona termina por aquí. La última capa de la ostiona, la última hoja, se llama línea de cementación. Estos son cortes histológicos y aquí podemos ver el periósteo. En el periósteo esta parte interna es la capa celular y la capa externa la capa fibrosa. Debajo o por dentro del periósteo viene el hueso compacto. Esto es hueso compacto. Ya lo vamos a ver más de lejos para que ustedes lo comprendan. Lo mismo acá. Este es el periósteo, capa celular, capa fibrosa. Ahora, la matriz extracelular, ya entrando a cada una de las laminillas, a cada una de las hojas de matriz ósea, sabemos que esta matriz se encuentra mineralizada, se encuentra calcificada
pero también tiene fibras de colágeno, porque también tiene un componente orgánico, sobre todo de colágeno tipo 1. Esta es una osteona, este es el canal central, y miren cómo está tapizado de células, de osteocitos, osteoblastos, células osteoprogenitoras y osteoclastos. Y estas son las láminas circunferenciales. Cada uno de estos espacios es una laguna que contiene dentro un osteocito. El componente inorgánico de la matriz ósea está formado por calcio, fósforo, bicarbonato, magnesio, citrato, sodio y potasio. Ese es el 65% del peso seco total del hueso. El resto es componente orgánico. Aquí hay colágeno, como les decía, predomina el colágeno tipo 1, pero hay otros tipos de colágeno, ¿no? Colágeno tipo 3, tipo 5, 11, 13. Hay proteínas también, hay glucosaminoglucanos, hay glucoproteínas, hay proteínas dependientes de vitamina K y factores de crecimiento que van a estimular la división celular de las células osteoprogenitoras. Cuando se forma una trabécula en el hueso esponjoso, que son esas hojas de tejido óseo que crecen hacia el centro del hueso, en el borde, porque quien forma la matriz son los osteoblastos, ¿no es cierto? Los osteoblastos se encuentran en el reborde de la trabécula ósea, siempre sintetizando matriz extracelular. Esta matriz extracelular nueva no está calcificada. Aquí, por ejemplo, vemos el inicio de o una pequeña porción de matriz extracelular no calcificada que se llama osteoide. Entonces, la matriz extracelular no calcificada se denomina osteoide y siempre va a estar al filo de las trabéculas óseas. En este corte histológico podemos ver una, dos osteonas que tienen sus lagunas con sus osteocitos, el canal central, que es el canal de Havers. Por aquí vemos varios calcóforos, canalículos que unen esta osteona con otras. Aquí también un canalículo calcóforo. Y por acá vemos algunas láminas que han quedado, que son láminas residuales. Las células osteoprogenitoras se desarrollan durante el crecimiento embrionario a partir del mesénquima. Entonces, a partir de las células mesenquimatosas se van a formar las células osteoprogenitoras. Pero ojo, las células mesenquimáticas también pueden producir directamente osteoblastos. Aquí vemos un corte histológico en el cual esta zona de color rosado intenso es una trabécula ósea del hueso esponjoso. Miren cómo los osteoblastos la tapizan por el borde, son células cúbicas bajas o planas. Y de este lado, miren, la trabécula sigue hasta aquí, pero aquí se ha adelgazado mucho. ¿Por qué? Porque aquí hay un osteoclasto. Los osteoclastos son células gigantes multinucleadas. ¿Qué significa eso? Que tienen muchos núcleos. Estas células se encargan de carcomer, de destruir la matriz extracelular y liberar los minerales. Y van dejando estos huecos, estos espacios que se denominan lagunas de Hofschild. Aquí vemos, miren, los osteoblastos al borde del hueso compacto. Y aquí también, esto de un poco azul es la trabécula. Aquí vemos un osteoclasto. Por acá los osteoblastos que están fabricando hueso. Este es otro osteoclasto. Y los osteocitos ya son las células maduras, o sea, los osteoblastos que han quedado atrapados dentro de la matriz ósea calcificada. Esta es una fotografía de microscopía electrónica de un osteocito. Miren cómo tiene gran cantidad de prolongaciones intracelulares que van a buscar entrar en contacto con otros, ¿no? Este es un corte histológico de una osteona. Aquí está el canal central. Estas son las láminas
circunferenciales de la ostiona, las lagunas donde se encuentran los osteocitos y los canalículos o calcóforos. Los osteoclastos, en cambio, ya dijimos que son células multinucleadas, cuya función es la de reabsorber la matriz extracelular. Pertenecen al sistema de fagocitos mononucleares, o sea, son macrófagos, y tienen receptores, como por ejemplo el receptor al factor estimulante de colonia 1, la osteoprotegerina y calcitonina. Aquí vemos varios, 1, 2, 3, 4 osteoclastos. Aquí vemos también 1 y 2 osteoclastos dentro de sus lagunas de Hobson. El endostio, hemos dicho en cambio que es el agrupamiento de las células que tapizan a las trabéculas, tanto células osteoprogenitoras como osteoblastos, que están embutidas en una pequeña capa de tejido conectivo laxo. Los 4 sistemas laminares, ya los vimos. Esta es una ostiona, miren, el canal central. Este es un conducto o canal de Volkmann, es decir, que une una ostiona con otra. Por acá tenemos otra ostiona, este es el canal central, esto es toda la ostiona, aquí hay otra. Y miren acá, estas de aquí son rezagos de ostionas antiguas, entonces estas son láminas intersticiales. Aquí están las láminas intersticiales, el resto son ostionas. Ya hemos visto las láminas circunferenciales externas, internas. Y el sistema de conductos. Los haversianos son los más largos, que están paralelos al eje longitudinal del hueso. Aquí podemos ver, miren, gran cantidad de canales de Havers, y por aquí vemos, este es un canal de Volkmann, por aquí otro canal de Volkmann, aquí otro canal de Volkmann. Recordemos que los canales de Volkmann son los que unen 2 canales de Havers. Y luego tenemos estos puntitos que constituyen láminas intersticiales. Bien, hemos terminado con la parte ósea. Quiero saber si hay alguna pregunta. Disculpe, doctora, ¿podría volver a explicar la parte eh, del hueso en donde está su clasificación? La imagen, cada parte. ¿Esto? Ay, sí, por Ya. favor. Entonces aquí tenemos, miren, este es el periósteo. Debajo del periósteo las láminas circunferenciales externas. Por dentro de las láminas circunferenciales externas el sistema de ostionas. Entre las ostionas están las láminas intersticiales. Por dentro de las ostionas están las láminas circunferenciales internas. Esos son los 4 sistemas laminares. Ahora sí Gracias. se entendió. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Vamos a pasar entonces al siguiente tema. Bien. Doctora, disculpe, ¿nos va a compartir esos documentos? Sí, por supuesto. Nos quedan 4 minutos, pero vamos a ver qué es lo que podemos avanzar y luego que se cierre la sesión, yo les voy a enviar otro enlace. Por favor, deben estar atentos para entrar rápidamente. A ver. Bien. El tejido cartilaginoso, igual que el hueso, es una forma de tejido conjuntivo especializado y es el primer molde de la estructura ósea que se forma en el cuerpo, ¿no? Los cartílagos crecen de 2 formas.
El crecimiento intersticial es el que se produce dentro del cartílago y sobre todo es para crecer a lo largo, y el aposicional es el que crece de afuera hacia adentro. Lo mismo en el crecimiento de los huesos, que se llama osteogénesis. Hay una formación endocondral, así se forman los huesos largos, es decir, una formación de hueso desde dentro del hueso a partir de la placa de crecimiento, y la formación intramembranosa, que es el tipo de formación para los huesos planos. Luego vamos a ver un poquito más de eso. Los cartílagos, aquí tenemos un ejemplo, este es un cartílago de tipo embrionario. Tenemos tres tipos de cartílagos en nuestro cuerpo: cartílago hialino, cartílago elástico y fibrocartílago. Estos tres están distribuidos en diferentes lugares y van a tener diferentes características de acuerdo a la función que desempeñen. Como todos los tejidos, el cartílago tiene dos componentes. Uno es el componente celular y otro es la matriz extracelular, donde se encuentran eh, incluidas las células, ¿no? En el componente celular hay tres tipos de células. Por favor, necesito que no se confundan con las células de los huesos, y para eso ustedes tienen que hacer un cuadro comparativo. Las células madre en el hueso se llamaban células osteoprogenitoras. En el cartílago se llaman células condrógenas. Las células jóvenes del hueso se llamaban osteoblastos. En el cartílago se llaman condroblastos. ¿Por qué? Porque condro significa cartílago, blasto, joven, cartílago joven. Estos condroblastos se van a desarrollar a partir de las células condrógenas y su función es la de sintetizar matriz extracelular. Pero vamos a ver más adelante que hay algunos condroblastos que se van a desarrollar directamente a partir de las células mesenquimáticas. Las células mesenquimáticas son las células pluripotenciales a partir de las cuales se desarrolla tanto el hueso como el cartílago. Entonces, hasta ahora tenemos células condrógenas, que son las células madre, condroblastos, y las células adultas del cartílago son los condrocitos. Condrocartílago, citocélula. Recordemos entonces: componente celular, células condrógenas, condroblastos y condrocitos. Tres tipos celulares. Y la matriz extracelular, en el caso del cartílago, no está mineralizada, es un poco más sólida que en otros tejidos, más firme, pero es maleable. Es decir, puede cambiar un poco de forma. La presionamos, la jalamos un poquito y no se rompe. Contiene elementos orgánicos como glucosaminoglucanos, proteoglucanos, y tiene además colágeno y fibras elásticas. Esta capa celular tendremos las células condrógenas y los condroblastos. Una característica de este pericondrio es que es vascularizado, o sea, los vasos sanguíneos no es aquí no sucede como en los huesos, que los vasos sanguíneos atraviesan la envoltura, atraviesan el periósteo y entran al hueso. Esos tres más ese cuatro. Por favor, Carola, bloquea tu micrófono. Bien, en el caso del cartílago, los vasos sanguíneos no penetran al cartílago, se quedan solamente en el pericondrio. Por eso decimos que el cartílago es avascular, pero el pericondrio es vascular. ¿Qué pasó aquí? Hemos dicho también que existen tres tipos de cartílago, ¿no? Tenemos el cartílago hialino,
el cartílago elástico y el fibrocartílago. Hablemos un poquito primero de las células. Las células condrogénicas o condrógenas, que son las células madre, son ausadas. ¿Qué significa eso? Quiere decir que en el centro son más gorditas y tienen dos extremos puntiagudas. Tienen un núcleo redondo y estas células condroprogenitoras o condrogénicas van a dar lugar a dos tipos celulares. Van a formar tanto condroblastos eh, y otras células condroprogenitoras. Entonces, es para mantener la población de células madre, ¿no? Y también pueden producir células osteoprogenitoras, porque recuerden que a partir del cartílago se forma el hueso. Entonces, repitiendo, las células condrogénicas van a formar condroblastos, otras células condrogénicas, pero también van a formar células osteoprogenitoras. Los condroblastos son las células jóvenes del cartílago. Estas, como les dije anteriormente, se pueden desarrollar a partir de dos tipos celulares. Se desarrollan tanto a partir de los condroblastos como también a partir de las células mesenquimatosas. Eso es cuando el crecimiento es dentro del cartílago. Y luego los osteocitos, los condrocitos, perdón, que son estas células que son células del cartílago maduras y que tienen una característica bien especial y es que pueden entrar en mitosis, a diferencia de los osteocitos no entran en mitosis, pero estos que son condrocitos, los condrocitos sí, dentro de sus lagunas, porque también se ubican en espacios llamados lagunas, se van a dividir por mitosis y van a formar estos pequeños grupos de células hijas. Aquí, por ejemplo, estos pequeños grupos de células hijas que se llaman grupos isógenos. Grupos isógenos. Otra característica de los condrocitos es que, si es necesario, pueden revertir el proceso y volver a convertirse en condroblastos, en células del cartílago jóvenes. Tres tipos de cartílago. El cartílago hialino lo vamos a encontrar, por ejemplo, formando los anillos de la tráquea. En este cartílago hialino, en la matriz extracelular predomina el colágeno tipo 2. Luego tenemos el cartílago elástico, que lo encontramos formando el esqueleto de la oreja. Si ustedes se tocan la oreja no es dura, ¿no es cierto? Es firme, sí, pero es maleable, la podemos doblar un poquito, subir, bajar, y eso es porque su esqueleto es de cartílago elástico, en cuya matriz extracelular predomina el colágeno tipo 2, pero también tiene gran cantidad de fibras elásticas. El tercer tipo de cartílago es el fibrocartílago. Es el cartílago más resistente, el más duro, el que puede soportar mayor presión. Este cartílago se caracteriza porque el colágeno que predomina en su matriz es el colágeno tipo 1, que va a formar fibras gruesas y densas. Y otra característica del fibrocartílago es que, a diferencia de los dos anteriores, este fibrocartílago no tiene pericondrio, es decir, no tiene la envoltura del cartílago. Empecemos con el cartílago hialino. Esto es un corte histológico de cartílago hialino costal, es decir, cartílago de la costilla. Ustedes saben que en el centro, cuando ya la costilla se va a pegar al esternón o en la porción posterior, cuando se va a unir a la vértebra, hay una porción de la costilla que es de cartílago, y en este caso es cartílago hialino. Ustedes pueden ver los grupos isógenos aquí, que son las células hijas de los condrocitos, y vemos la matriz extracelular. En el cartílago hialino, el crecimiento es intersticial, o sea, las células mesenquimatosas, que son las células madre pluripotenciales, van a formar unos nidos que se llaman centros de condrificación, y a partir de ahí van a ir reproduciéndose y formando células condroprogenitoras y condroblastos, y van a ir formando
el cartílago. Luego los condrocitos que se quedan atrapados dentro de la matriz, en estas lagunas, van a pasar a llamarse condrocitos, perdón, los condroblastos que se encuentran dentro de la matriz se convierten en condrocitos, y estos condrocitos van a dividirse por mitosis formando los grupos isógenos. Ya. Este crecimiento intersticial se forma solamente en la fase inicial de la formación del cartílago. Jennifer, por favor, bloquea tu micrófono. Jennifer. Bien. El crecimiento intersticial solamente ocurre en la fase inicial de formación del cartílago. Este cartílago, el cartílago hialino, sí tiene pericondrio, ¿no? Este es un corte histológico de cartílago hialino y acá podemos ver que tiene pericondrio. ¿Dónde encontramos este cartílago? Bueno, ya dijimos que en la parte inicial y terminal de las costillas, lo encontramos también formando los anillos de la tráquea, los vamos a encontrar en las superficies epifisarias de los huesos, es decir, tapizan la superficie articular de los huesos. En este esquema podemos ver los dos tipos de crecimiento, el crecimiento aposicional, donde las células mesenquimáticas se van a diferenciar en condrogénicas y luego las condrogénicas en condroblastos, y el crecimiento intersticial, que se va a producir a través de la división por mitosis de los condrocitos, formando los grupos isógenos. Aquí, este también es un corte histológico de cartílago hialino, y aquí podemos ver el pericondrio. Esta es la capa fibrosa, por aquí tenemos la capa celular, y aquí tenemos el cartílago propiamente dicho. Ahora, en el caso del cartílago hialino, vamos a poder diferenciar entre la matriz territorial y la interterritorial. ¿Qué significa eso? Bueno, la matriz territorial es la que está más cerca a los condrocitos y la interterritorial la que está más lejos. Si nosotros miramos, aquí podemos ver la matriz territorial más azul y la interterritorial más rosada. Recordemos que en este cartílago, en la matriz extracelular de este cartílago, predomina el cartílago tipo 2. Este es un cartílago flexible, es semitransparente, su color es gris, medio azulado, ¿no? Y como les decía, lo encontramos en todas esas zonas. También el cartílago de la nariz, si nosotros tocamos nuestra nariz, la podemos mover de un lado a otro, es porque es de cartílago hialino. En los bronquios también encontramos cartílago hialino. Y este es el cartílago que forma el molde que en el futuro será nuestra estructura ósea. Este es un esquema de cómo está organizado el cartílago hialino. Aquí tenemos los condrocitos formando los grupos isógenos, tenemos el colágeno tipo 2, tenemos fibras de proteoglucano, agrecan, hialuronato, por ejemplo. Eso también es cartílago hialino, y acá tenemos el pericondrio. ¿De qué? No sé, no estoy yendo, es por ocupado. Ni sé, ¿qué andará? Se va a ir, se va a ir. Quiere ir de cenar, hablando con la... Habla bien. Bien. Continuemos. Entonces tenemos matriz territorial y matriz interterritorial. Este es un corte histológico de cartílago hialino. Una característica del cartílago hialino que les va a permitir a ustedes identificar qué tipo de cartílago es el color de la matriz extracelular. Entonces, matriz territorial, matriz interterritorial.
El cartílago elástico, ¿dónde encontramos? Miren la diferencia. El cartílago elástico lo podemos encontrar formando el esqueleto de la oreja, por ejemplo, ¿no? Es parecida al cartílago hialino con la diferencia de que aquí hay mucha más cantidad de fibras elásticas. Todas estas estructuras rojas que ustedes ven aquí son fibras elásticas. Además, los condrocitos son más grandes y más abundantes. Su matriz extracelular es amarillenta y opaca. Tiene pericondrio y también en el pericondrio tiene gran cantidad de células, tanto de células condroprogenitoras como de condroblastos. Y también fibras elásticas en el pericondrio también. Miren, este también es un corte de cartílago elástico. Aquí están las fibras. Y aquí también. Todas estas líneas que ustedes ven son fibras elásticas. En la matriz extracelular de este cartílago también predomina el colágeno tipo 2. Y el fibrocartílago. Este es un corte histológico del fibrocartílago. El fibrocartílago, como les dije, es el cartílago más resistente. Lo encontramos, por ejemplo, en los discos intervertebrales, también en la sínfisis púbica. Se caracteriza porque no tiene pericondrio. En el caso de las vértebras, de los discos intervertebrales, forma un núcleo pulposo, que es un centro de una sustancia gelatinosa. Esta sustancia gelatinosa se forma o la forman las células derivadas del notocordio y que van a estar ahí más o menos hasta los 20 años de edad. Luego desaparecen. Todo esto y otra característica del fibrocartílago, además de que no tiene pericondrio, es que tiene poca celularidad. Miren, pocos condrocitos, y estos condrocitos se organizan en filas, como filas indias, o sea, uno detrás de otro. Bien, este cuadro ya lo pueden leer ustedes en su casa, se refiere a cuáles son los efectos que algunas hormonas y vitaminas tienen en el desarrollo del cartílago hialino. ¿Cómo se forma el hueso? Ya dijimos que tiene dos tipos de crecimiento, intramembranoso y endocondral. La formación intramembranosa sucede para los huesos planos, no tenemos acá imagen, y aquí las células mesenquimatosas van a dar lugar a las células osteoprogenitoras y estas a su vez a los osteoblastos. En cambio, en la formación endocondral, las células mesenquimatosas se van a formar, ellas mismas van a formar nidos a partir de los cuales se van a formar los condroblastos sin necesidad de que haya células osteoprogenitoras. El cartílago va a formar una placa de crecimiento para los huesos largos. Y luego esta placa va a crecer y luego este nuevo cartílago que se forma empieza un proceso de osificación. Bien, eso ya ustedes el proceso de osificación y crecimiento lo pueden leer. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas? Recording stopped. ¿No hay preguntas? Doctora, una consulta. Sí. Doctora, el crecimiento, ¿Sí? entonces, es lo mismo decir de placa epifisaria como placa de crecimiento, ¿es algo similar? Claro, sí, porque la placa epifisaria es la placa de crecimiento. Ah, ok. Gracias. Bien, entonces chicos, si ya no hay preguntas, voy a cerrar la clase y nos vemos
en un ratito los que deseen entrar a la práctica. Bien, gracias. Nos estamos viendo entonces. Hasta luego. Doctora, disculpe, Sí. ¿a qué hora va a compartir los videos, las clases Ah, grabadas? sí, voy a tratar de hacerlo ahorita. Hace rato estaba buscando cómo hacerlo y la verdad es que no podía, pero voy a ver si puedo hacerlo en un ratito, ¿ya? Y su práctica, disculpe, no soy de su grupo, pero ¿podría ingresar por si acaso? Sí, por supuesto, es libre, es libre. Lo va a enviar el link, ¿verdad? Al grupo de Sí, WhatsApp. al grupo de WhatsApp. Sí, ¿A qué ahorita hora es, voy a hacer. disculpe? Ahorita, porque estamos atrasados. Hay algunos alumnos que entran a clase a las 5 y necesitan entrar a la práctica. Entonces el horario es a las 5. No, ahorita. Ah, De ok, ahorita hasta doctora. las 5. Ujú. Oh, ya, doctora, gracias. Ya, ok.